poquito a repasar, eh, hay muchos conceptos que se tienen y se viene manejando desde muchos años atrás, ¿no? Pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Que en la cual nosotros vamos a buscar las causas, vamos a buscar los factores determinantes prácticamente de los daños a la salud, que eso es lo importante, porque no se trata acá de manejar y ver pues la enfermedad simplemente, como vamos a verlo poco a poco en el transcurso del curso, ¿no? Sino realmente ver por qué aparece la enfermedad, por qué se produce la enfermedad. Y no solamente eso, ¿no? Por eso es lo que ver también que toda infección no es enfermedad. Eso tengámoslo presente. Toda infección no es enfermedad, porque muchas personas pueden estar infectadas. Ustedes han visto en el COVID, ¿no? Los asintomáticos. Ellos estaban infectados, pero no hacían ningún tipo de cuadro clínico, tenían ninguna sintomatología. Entonces, por eso, esto es lo que ustedes tienen que ir viendo y pensando y para resolver muchos casos de daños a la salud. Por lo pronto, importante por eso es conocer los métodos en epidemiología. Y ahí tenemos, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, pues el Día Mundial de la Salud, el tema para el 2004 es mi salud y mi derecho, porque eso es lo que marca la Constitución también de nuestro país, ¿no? Porque el Estado pues se hace cargo de la salud de la población. Y ahorita, como vemos, nuestro sistema de salud no está bien fortificado, ¿no? Tiene muchas debilidades y limitaciones, ¿no? Ya, y esto se celebra pues todos los años, el 7 de abril, ¿ya? Donde se marca pues el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Miren, en 1948 es donde se funda la Organización Mundial de la Salud. Y cada año se centra en un problema de salud pública específico. Pues este año es para el derecho de todos, ya en todas partes, a tener acceso a servicios de salud, educación e información. Porque no todo es medicamentos, yo les voy a decir, para tratar, que se llama los problemas de daños a la salud. No solamente es medicamentos, sino también hay educación y hay que soltar bastante información también, ¿no? Por ejemplo, para nosotros tener un buen manejo en el dengue, tenemos que tener bastante información y educar a la población. De esa manera vamos a solucionar muchos problemas. Entonces es importante. Por eso dicen acá, así como agua potable, aire limpio, buena nutrición, vivienda de calidad, condiciones ambientales y de trabajo decentes y libertad de la discriminación, ¿no? Acá nuestro país pues, se está caracterizando por tener, que se llama una alta tasa pues, de discriminación, ¿no? De lo que nosotros llamamos el racismo, ¿no? Entonces, por eso, miren, mi salud y mi derecho. Ese es lo que marca el tema para el 2024, ¿ya? Estos son los contenidos, ¿no? Como les decía, ya hemos visto esto de la epidemiología, ¿no? Considerada como una ciencia básica, miren, ciencia básica para la medicina preventiva. Por eso les digo, no solamente es estadística, ¿ya? Es una ciencia básica para la medicina preventiva. ¿Por qué? Porque realmente ahorita hay muchas enfermedades, muchos daños a la salud que nosotros solamente como medidas preventivas que ejecute la población conjuntamente con todo lo que es el sistema de salud, vamos a mejorar, vamos a prevenir, ¿ya? Entonces, inicialmente la epidemiología surgió pues del estudio de las epidemias, de las enfermedades infecciosas. Como ya les mencioné antes en la anterior clase, antes veíamos bastantes enfermedades infecciosas, ¿no? Y gracias a Dios, a todas las vacunas que existen en la actualidad, se ha mejorado todo este perfil epidemiológico. Y ahora estamos pasando a un perfil de crónicas, de todas las enfermedades crónicas, como lo vamos a ver más adelante, quizás casi ya en la clase 22, donde realmente el perfil epidemiológico, pues, es en el caso de las enfermedades crónicas, ¿no? En el siglo XX, los estudios de la epidemiología se basaban en los estudios demográficos, ¿ya? De cualquier enfermedad con la ayuda de la estadística. Entonces, vamos a ver acá
la cantidad de población, ¿no? De acuerdo a los estilos de vida, ¿no? El hábitat, donde vivían, todo eso es diferente y eso hace que se maneje pues diferente también. Actualmente en el siglo XXI, la epidemiología se basa en evidencias con los nuevos adelantos de la informática, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y acá son, como ven, las dimensiones en epidemiología. Son tres variables epidemiológicas importantes. La persona, que es la que realmente a veces se enferma o está bien, ¿no? El lugar, de dónde viene esta persona y en el tiempo, en qué tiempo fue. Por eso es que ahorita, por ejemplo, si viene una persona del norte del país, de Piura, que es una zona endémica, por ejemplo, ¿qué se llama? Del dengue, nosotros tenemos que preguntarle dónde estuvo antes, ¿no? Y ahí estamos viendo una variable de dónde estuvo 10 días o 13 días antes de llegar a Calima. Nos va a decir en Piura. Entonces, esa persona prácticamente de repente allá contrajo el dengue y está viniéndose a, a Calima a hacer la enfermedad. Y a eso le estamos llamando, pues es un, que se llama un dengue importado, ¿no? Por eso les digo, miren, fíjense la importancia de las variables epidemiológicas, ¿no? Persona, tiempo y lugar, ¿ya? Entonces acá vamos a ir viendo también quién, o sea, la persona, dónde ocurrió, ¿no? El lugar y cuándo, ¿no? El tiempo. Importante eso, ¿no? Y el modelo tradicional ecológico, ¿no? Donde vamos a ver el ambiente que actúa positivamente o negativamente, ¿no? Favorece condiciones que determinan enfermedad, transmisión, causa, o cuando sus elementos influyen en la historia de la enfermedad, ¿no? Y ahí vamos a ver en este modelo tradicional ecológico, fíjense, no es igual a a la triada epidemiológica, ¿no? Esta es la tradicional ecológica, cuando vamos a ver el huésped. ¿Quién es el huésped? La persona. ¿Quién es el agente? El que está causando la enfermedad y el medio ambiente. Cuando estos tres elementos están en equilibrio, no va a haber enfermedad. Pero cuando uno de estos tres elementos falla, hay un desequilibrio, entonces se va a producir el daño, ¿ya? Ese es importante por eso que, por ejemplo, si la persona está con una baja inmunidad, ¿no? Los agentes están al acecho y son oportunistas y van a producir la enfermedad, ¿ya? O bien, si el agente, por ejemplo, se incrementó. Vamos a ver el Aedes aegypti se incrementó, ¿no? Entonces va a ser un portador del dengue, del virus del dengue. Entonces, acá está produciéndose mayor cantidad de agentes, ¿no? Y el medio ambiente. En la actualidad, el calor hace que haya una mayor, que se llama mayor cantidad de agentes, de vectores, ¿no? La ovulación, por ejemplo, del dengue va a ser mucho más rápida, ¿ya? Entonces, como ven, son situaciones que nosotros tenemos que ver, ¿no? Hemos visto la triada epidemiológica, que es persona, ¿no? Tiempo, ¿ya? Como ven acá, persona, tiempo y lugar. Y la variable y el modelo tradicional ecológico es huésped, agente y medio ambiente, ¿ya? Entonces, dentro de la epidemiología también ha existido, pues, muchos problemas, ha cruzado por muchas etapas. Ya tenemos las etapas, la etapa clínico individualista, ¿no? Donde realmente los médicos eh, trataban, pues, las enfermedades en forma individual, ¿ya? Solamente observaban el cuadro clínico, ¿no? ¿Cuál era el cuadro clínico? Fiebre, malestar general, ¿no? Entonces, ahí, eso era la parte clínico individualista. Y las grandes epidemias, ¿no? Que ya se centra en la afectación de enfermedades en grandes grupos humanos, en poblaciones completas, ¿no? Y ocurrieron pues en Asia y Europa, en la Edad Media, ¿ya? ¿Y cómo se propagan estas grandes epidemias? Por la vía del comercio, porque ya en ese tiempo se comienza a aperturar, ¿no? Las grandes navegaciones del comercio, todo eso, ¿no? Y ahí aparecen las enfermedades, miren, peste, paludismo, lepra, ¿ya? Y la etapa etiológica, ¿no? Unicista, que se inicia en el tiempo del capitalismo y la revolución industrial, donde descubren a bacterias causantes de enfermedades. Y ahí tenemos uno de los principales eh, personajes que se llama Koch, ¿no? Que ahí en ese tiempo ya se vio el bacilo de Koch, ¿no? Que es que se llama
es un protagonista prácticamente de la enfermedad, pues, de la tuberculosis, ¿no? El bacilo de Koch. Y la etapa de lo ecológica multicausal, que se demostró que existían agentes causales responsables de enfermedad, ¿no? Acá ya se está pensando no solamente en un solo, en la parte, en un solo agente, ¿no? Sino varios factores que están haciendo que se produzca la enfermedad. Ya, y estamos viendo entonces la parte ecológica, la tríada ecológica, ¿no? Donde realmente vamos a ver cómo está el ambiente, cómo está el agente y cómo está el huésped, ¿no? Entonces son factores que van a ser que ya se está tomando en cuenta en la actualidad. Por eso les digo bien claro, a la actualidad, no se trata de enfrentar la enfermedad y tratarla la enfermedad, sino tratemos la causa de la enfermedad, los factores que están haciendo que esta persona se enferme. Si nosotros tratamos todos los factores que están haciendo que, que la persona se enferme, entonces esta persona va a mejorar mucho, ¿ya? Pero si nosotros tratamos la enfermedad, ¿qué va a pasar? Le cortaremos la enfermedad pues unos 10 días, 15 días, y después vuelve esa persona, pero con mucho más fuerza, ¿no? Ese problema, ¿ya? Entonces, estos son en cuanto a las enfermedades infecciosas, pues, ¿no? Haciendo una breve historia de todo lo antepasado, del antepasado, ¿no? Y ahí tenemos, miren, las epidemias han sido vistas como un castigo de Dios antiguamente, ¿no? Por el comportamiento que se producía, pues, dentro de las poblaciones. ¿Y cuáles fueron las principales causas de muerte en el año 1800? Miren, ¿no? El sarampión, ya que ahorita está controlada acá en nuestro país, ¿no? No está controlada, está en un proceso de erradicación, ¿ya? En nuestro país. Y en algunos países también, en erradicación, proceso de erradicación. El último caso de sarampión acá en el Perú ha sido en el 2000, en el año 2000. Ha sido allá en el, ¿qué se llama? En Ventanilla, ¿ya? Tenemos la viruela, y ya prácticamente se ha erradicado también, ¿ya? Gracias a Dios a la vacuna, ¿no? La lepra, que también está en franco proceso de, de erradicación, de control, ¿no? Y la plaga de la Yersinia de pestis, ¿no? Entonces, como ven, miren, estas son las principales causas de muerte pues, antes de 1800, ¿ya? Hablando un poquito de sarampión, miren, fue referida en la antigüedad por griegos y romanos, pues confundida con la escarlatina, ¿no? O viruela, porque realmente aparece pues un, una erupción cutánea, pues, eh, puntiforme en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eso lo han confundido con la escarlatina, ¿no? Y en el siglo XXI, Panum menciona su contagiosidad y su vacuna se usó en 1963. Recién, miren, en el año 1963, ¿ya? Las primeras epidemias fueron en el Imperio Romano y en la China en 1800 y en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Las grandes epidemias en Europa. ¿Ya? Y ahí también en 1896 Koplich detalla el tema del sarampión. Y ahí vamos a ver, pues, por eso muchas veces dentro de esto de la clínica, hacemos abrir la boca a las personas y vemos las manchas de Koplich dentro de en la faringe, ¿ya? En 1529 llega el sarampión a América siendo los aztecas. Miren, ¿ah? Los aztecas, en 1529, los aztecas primeros en tener la enfermedad y luego llega al Perú. Pero en Cuba, fíjense, dos terceras partes de indígenas murieron por la enfermedad, especialmente niños. Entonces, miren, estamos hablando del sarampión, ¿ya? Que no es una enfermedad, no es una epidemia que acá la teníamos en esos tiempos, ¿no? Y ellos vienen pues con esto de los españoles, ¿ya? Y ahí tenemos también la viruela, ¿ya? Un ratito, ahí creo compañía, ay no, ya está. La viruela era causada por el virus de la variola que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 antes de Cristo, ¿ya? Entonces era una enfermedad letal más grande de todos los virus, ¿ya? Es viral. Fíjense, ¿ah? No es igual una bacteria que un virus, ¿ya? Después de afectar durante milenios el viejo mundo, durante la conquista de América, será esparcida entre los indígenas causando un colapso demográfico. O sea, diezmó a la población, ¿ya? En grandes cantidades. Y ahí, pues, el Inca Huayna Cápac, ¿no? Ya en los incas acabará con el monarca Huayna Cápac, que es el que muere, pues, con viruela, ¿ya?
Para reemplazar a los indios, millones de esclavos africanos fueron traídos a las Américas, ¿no? Porque realmente fallecieron muchas personas con la viruela, ¿ya? La lepra, que es otro problema también, como ustedes lo han visto, comprobados más antiguos de la lepra se encontraron en momias egipcias que datan del siglo II antes de Cristo, y ustedes han visto, ya quizás los que han visto la película, ¿no? Cómo realmente las cuevas eran pues zonas de aislamiento, ¿ya? Zonas de aislamiento, ¿ya? Y en ese tiempo, fíjense cómo ya se actuaba ya, ¿no? Aun cuando los registros de casos parecidos a lepra más antiguos se encuentran en el papiro de Berlín, que data de los tiempos de Ramsés II. Algunos autores insisten en que la lepra dice que se originó en la India y fue llevada a Egipto por Alejandro Magno. Ustedes saben que Alejandro Magno pues fue un gran conquistador, ¿no? Entonces, macedonio, ¿no? Que conquistó pues, prácticamente varios, que se llama imperios, ¿no? Entonces, posiblemente él en esas travesías, él es el que ha llevado pues, con algunos con sus soldados que tenía, ha llevado la lepra, la ha esparcido en algunos sitios, ¿no? En 1300, el saqueo de las casas de leprosos y las golpizas a los leprosos producidas como respuesta negativa por la situación de epidemia, ¿ya? En 1894, Armand Hansen, ¿no? Médico noruego, país donde la lepra era epidémica, descubrió el bacilo productor de la enfermedad y demostró cómo lo había sospechado que la enfermedad era de carácter infeccioso, ¿ya? Por eso le llaman el mal de Hansen también, ¿ya? La lepra, las antiguas enfermeras en Francia, Italia e Inglaterra iniciaron las casas de leprosos y a partir de ahí se inició la construcción de hospitales, ¿ya? Y así miren, fíjense cómo quedaban las manos, ¿no? De los leprosos, ¿ya? En los años 1300 inicia versión y con ello saqueo de las casas de leprosos, ¿no? Por la discriminación, pues, ¿no? Que ahora lo podríamos estar llamando, ¿ya? En cuanto al Perú, en cuanto a la lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, como ya les dije, o mal de Lázaro, desde su ingreso con los españoles en los siglos XV y XVI, ¿no? Después del descubrimiento de América, ¿ya? Esto se siguió pues, por el río Amazonas, porque por ahí comenzaron a ingresar, ¿no? Durante la época del caucho, ¿no? Se estableció secuencialmente en los departamentos, miren, de Amazonas, Rodríguez de Mendoza, San Martín, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Apurímac, Andahuayla, Sabancay, Loreto. Y por eso es lo que actualmente, en esos tiempos, había leprosorios. Hay leprosorios en esas zonas, ¿no? Eh, en Apurímac había un leprosorio, en Tarapoto de igual manera, ¿no? Por la cantidad, pues, de pacientes con lepra, ¿ya? En aquellos Doctor, años, disculpe que le interrumpa. Quería preguntarle si es que no había podido lograr hacerme coanfitrión. Tengo compañeros que dicen que están esperando en sala de espera desde las 6, de las 8:06, para que los acepte o para que me haga ya, confitrión en todo caso. vamos a ver, mira. Pero yo veo ahí, ya, listo. ¿Dónde está?